Hola, con este video vamos a comenzar el capítulo 7, que es el capítulo de la variación lingüística en español. Variación lingüística en español. Y vamos a estar mirando mayormente dentro de la variación lingüística, que es un campo de estudio bastante amplio, un campo de estudio bastante amplio. Vamos a estar mirando más específicamente la sociolingüística y la dialectología. Entonces, algunos conceptos de estos dos subcampos, subcampos de la variación lingüística. Este video se va a dedicar a la introducción de algunos conceptos de base para este campo de la lingüística. Pues entonces comencemos con este concepto de la variación, ¿no? Variation, linguistic variation, la variación lingüística. ¿Qué es? ¿Qué queremos decir? ¿Qué significa la variación lingüística? Entonces vamos a considerar las siguientes preguntas para comenzar a pensar un poco en cómo puede variar la lengua que hablamos, ¿no? Que cualquier lengua que hablan los seres humanos. Primera pregunta, ¿cuáles son algunas características del habla del sur de los Estados Unidos? Porque todos hablan del acento del sur, ¿no? De los Estados Unidos. Pues, ¿cuáles son algunas características? ¿No? ¿Es solo acento? ¿Hay algunas palabras o expresiones específicas que son muy características del sur de los Estados Unidos? ¿Existen algunas maneras de expresar las cosas, una sintaxis en particular que usan los hablantes del sur de los Estados Unidos? Segunda pregunta, ¿conoces a gente de otras partes de los Estados Unidos? ¿Y cómo se difiere tu manera de hablar de su manera de hablar? Sí, estamos ahora considerando preguntas de variación lingüística. Número 3, ¿hay cosas que dicen tus abuelos u otros miembros de la familia de la generación más vieja que tú no dices? Entonces, ¿tienes abuelos o aún sus padres o sus tíos, no miembros de generaciones más viejas que ustedes, hablan de una manera diferente? ¿Y qué es lo que dicen que es diferente? ¿Usan palabras diferentes, expresiones diferentes? ¿Tienen algún acento diferente quizás? Cuarta pregunta. A ver, ¿reconoces el siguiente texto? ¿En qué lengua está escrito? Así que en este momento ustedes pueden hacer pausa en el video, pueden pausar el video y leer ese texto y ver si ustedes reconocen el texto y en qué lengua él está escrito. So take a moment to pause the video and look over that text and see if you recognize it and what language you think it's written in. Entonces, este es el texto que ustedes vieron en la diapositiva anterior y al final se corresponde a la oración que sabemos, the Our Father, ¿no? Entonces, este es un tipo de variación, ¿verdad? Porque vemos una versión anterior, ¿no? Y vemos una versión, digamos, moderna, pero todavía que tiene algunos elementos que ya no se usan en el inglés moderno, pero sí es una versión mucho más moderna que esta, ¿no? Entonces tenemos variación también en estos casos, ¿no? Ahora vamos a hablar de un tipo de variación particular y es la variación dialectal. Acuérdense que yo dije que under the umbrella of la variación lingüística, there are various subfields, subcampos.
Así que uno de estos subcampos es la variación dialectal. ¿Okay? Y lo que queremos realmente, lo que queremos aprender por primero es que por razones de accidentes geográficos, los pueblos se quedan separados. ¿Ok? Entonces puede haber como históricamente el español, históricamente se hablaba en la isla ibérica, ¿no? En lo que ahora es España, ¿no? Y luego hubo hablantes del español que se mudaron por razones históricas, políticas, etcétera, etcétera, económicas, a las tierras de las Américas, ¿no? Entonces ahí hubo una separación. A esto llamamos accidentes geográficos, ¿no? Realmente es como una separación geográfica de hablantes. Y entonces, con el pasar del tiempo, estos hablantes que antes hablaban exactamente de la misma manera, van a develop formas diferentes de hablar. So picture sort of like a tree trunk where everyone is speaking the same language, and then at some point los pueblos se separan en las ramas, no? Like different populations get separated along different tree branches, and so they'll develop different ways of speaking that same language. Y esto es por la separación geográfica, ¿no? Ahora, con respecto más específico al español, es la segunda lengua después del chino con más hablantes nativos del mundo. Entonces, el español es muy difundido en el mundo entero. De hecho, se habla en 4 continentes diferentes. Se habla en el continente americano, América del Norte y América del Sur, ¿no? Entonces, tenemos el español como lengua oficial en todos esos países: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. También se habla en Estados Unidos, ¿okay? Y hay que decirlo que también se habla en Canadá. No está en esta lista, pero el español también se habla en Canadá. Se habla en Europa, ¿no? En España, por ejemplo. Se habla en África, en Guinea Ecuatorial, y se habla en Asia, de hecho, en Israel y en las Filipinas. Entonces tenemos un idioma extremadamente difundido en todo el mundo. Imagínense cuánta variación dialectal es posible cuando tenemos un idioma que se habla en un área geográfica tan expandida y con un contacto limitado entre hablantes de áreas geográficas diferentes, ¿no? Ustedes se imaginan, solo al pensar en inglés, el inglés de Canadá es diferente del inglés de Estados Unidos, que es diferente del inglés del Reino Unido, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa separación geográfica muy amplia o con distancias muy largas, vamos a tener mucha variación dialectal. Siguiendo entonces, mirando algunos tipos de variación dialectal del español, no sé si ustedes han jamás escuchado una oración como esta: ¿vos querés ir a la playa? ¿Y cuál es la característica más sobresaliente de esta oración o de esta pregunta? Pues es el uso de este pronombre sujeto vos, ¿no? ¿Y qué significa vos? Pues en los países donde se usa el vos, ¿no? Es una característica que se llama el voceo. Es el pronombre de sujeto segunda persona singular informal. Este vos funciona como tú. Es la misma cosa que tú, tiene la misma función. Y luego, con respecto al verbo, hay diferentes formas verbales que se usan con vos, y esto depende del país, ¿no? Donde se usa el vos.
Otro ejemplo de variación dialectal del español. ¿Vosotros venís a la cena? Entonces, vos y vosotros no son la misma cosa. Vos es la misma cosa como tú, ¿no? Es segunda persona singular. Pero vosotros es y'all, ¿no? O como all y'all. Así que es segunda persona plural, ¿verdad? Y donde se usa el vosotros. De hecho, se usa solo en España. El vosotros no se usa en toda América Latina, así que tenemos un caso de variación dialectal aquí. Otro ejemplo, ¿dónde tú vives? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Un par de cosas. Primero, ¿no? Tenemos este pronombre sujeto tú, donde normalmente en las preguntas no es necesario expresar este tú, ¿verdad? Porque podemos fácilmente en español decir, ¿dónde vives? Y el momento en que escuchamos vives, ya sabemos que la persona está hablando a otra persona, tú, no singular, segunda persona singular. Ahora, en el Caribe, bueno, en bastantes lugares, pero mayormente en el Caribe, tenemos esta característica donde no se pronuncia la S al final de las sílabas. Entonces, en el Caribe, en muchos casos vamos a tener alguien que dije, ¿dónde tú vives? Y por no tener esta S al final, los hablantes del Caribe recompensan añadiendo el pronombre sujeto. Esto no es característico de todas las variantes del español. Esto es muy característico del Caribe, ¿no? Tenemos también expresiones como órale. No sé si han escuchado esta expresión, pero es muy típica de México, ¿sí? La guagua. Dependiendo de con quién hablas, la guagua, según lo que yo me acuerdo, significa el autobús, ¿no? En República Dominicana se usa, y no solo en República Dominicana, pero es uno de los lugares donde se usa este término guagua para indicar autobús. La expresión che, ¿no? Che, ¿qué decir? Che es una expresión de Argentina, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí son diferentes maneras de hablar el español que son típicas de algunas regiones específicas del mundo hispanohablante. Siguiendo entonces con la variación dialectal, ¿no? Tenemos que definir el término dialecto. Y dialecto es una variedad, a variety, ¿ok? Entonces usamos en la sociolingüística este término variedad porque es más neutral que dialecto. Vamos a leer esta definición y luego voy a explicar en más detalle. El dialecto es una variedad definida por características regionales. Esto significa dónde tú vives, ¿no? Geográficamente, son características geográficas, ¿no? Del habla de los hablantes. Entonces, importantemente, en la sociedad, el término dialecto puede tener connotaciones negativas. En la lingüística, no. En la lingüística, dialecto significa simplemente una variedad definida por características regionales. ¿Okay? Entonces, en el estudio de la lingüística, a veces se usa más el término variedad, oh, this variety or that variety, en lugar de dialecto, porque dialecto afuera en el mundo, no en el mundo de la lingüística, linguistic scholars and researchers and whatnot have absolutely no negative connotations with the term dialect. But out in the quote unquote real world, out in society, a dialect is usually considered, it's usually a pejorative term. Like you're not speaking an actual language, this is a dialect. Pues en la lingüística no tenemos esta diferenciación, ¿no?
en la lingüística todo es un dialecto y un término más neutral es variedad o variedad dialectal, ¿no? Algunos ejemplos son el español de España versus el español del Caribe, ¿no? Obviamente ahí tenemos variedades de español diferentes, bastante diferentes, ¿no? Pero no tiene que ser una distancia geográfica tan grande, ¿no? Podemos comparar también dialectos de diferentes ciudades. Entonces, el español de Madrid versus el español de Sevilla. Ahora estamos en el mismo país, pero vamos a tener variedades dialectales según la ciudad. We could get even more micro about it. En México, por ejemplo, el español del Yucatán versus el español de la Ciudad de México. De nuevo, vamos a tener una distancia geográfica no tan amplia como de región a región o de país a país. Pero también podemos mirar diferencias dialectales o variedad dialectal de un barrio en comparación con otro barrio. Entonces, el español de un barrio de San Juan, Puerto Rico, versus el español de otro barrio de San Juan, Puerto Rico. So even within cities, you have neighborhoods, that exemplify different dialects or different ways of speaking, different varieties, just according to the neighborhood that you live in. Entonces, los dialectos se pueden manifestar en distancias muy amplias como un país versus otro país, pero también se pueden expresar en distancias más pequeñas como en barrios diferentes, ¿no? Dentro de una misma ciudad. Ok, ahora vamos a pasar a la variación sociolingüística. Nosotros acabamos de mirar la variación dialectal, ahora vamos a mirar la variación sociolingüística, ¿sí? Las personas hablan de una manera distinta según algunos factores sociales. Por ejemplo, género, gender, ¿no? Hay diferencias de habla y ahora, claro, el concepto de género es muy fluido, pero, so I don't want to get all binary about it, pero los estudios que se hicieron en los años anteriores, no miraron simplemente la diferencia de hablar entre hombres y mujeres. Ahora tenemos estudios mucho más matizados, nuanced study, matizados. Entonces, hay manera de investigar la distinción de habla según el género con el que una persona se identifica o su identidad, ¿no? Entonces, la importancia es que el género es un factor social que puede determinar la manera de hablar de una persona. También la edad. ¿Ustedes se acuerdan que yo pregunté si sus abuelos o miembros de una generación más vieja hablan de una manera diferente que ustedes? Pues ahí está, ¿no? La edad o la generación de un hablante determina también su manera de hablar. También el nivel socioeconómico, ¿no? De la persona, a qué grupo pertenece. Hay diferentes maneras de hablar según el nivel socioeconómico o el nivel de educación, por ejemplo. Entonces, estos son algunos factores sociales que determinan la variación en la manera de hablar de las personas, ¿no? Estas características influyen, they influence, al nivel de variación lingüística social. Entonces, ¿qué significa la variación lingüística social? Significa sociolecto. Recuerden que el dialecto era la diferencia de hablar según las características regionales, pues el sociolecto, ¿no? Se define por las características sociales.
Entonces, un sociolecto es una manera o una variedad distinta de hablar según las características sociales del hablante, según su género, según su edad, según su nivel socioeconómico y según otros factores sociales también. ¿Sí? Así que hasta ahora hemos visto dialecto y sociolecto. ¿No? El sociolecto se puede diferenciar de tres maneras: el basilecto, el mesolecto y el acrolecto, ¿no? El basilecto se refiere a la variedad hablada por la clase socioeconómica más baja. El mesolecto se refiere a la variedad hablada por la clase socioeconómica media y el acrolecto se refiere a la variedad hablada por la clase socioeconómica más alta. Son las tres distinciones básicas que se hacen dentro del sociolecto. Pero obviamente el basilecto hablado por la clase socioeconómica más baja, dentro del basilecto vamos a tener más variación sociolingüística, porque dentro de la clase socioeconómica más baja también tenemos diferencias de habla según el género de los hablantes, según la edad de los hablantes, según otros factores sociales también. Así que cada uno de estos sociolectos también tiene variación adicional según otros factores sociales. Ok. Un estudio importante que sirve de ejemplo, ¿no?, de los sociolectos es el estudio llevado a cabo. Llevar a cabo significa to carry out. Entonces, el estudio llevado a cabo por William Labov. William Labov se considera o se conoce como el padre de la sociolingüística, ¿no? Fue la primera persona que estudió de una manera sistemática las diferencias de habla de las personas según los factores sociales. Entonces, su estudio se enfocó en Nueva York y en la consonante en inglés, como en fourth floor, ¿no? Aquí está el enlace si ustedes quieren leer el artículo. Y básicamente lo que hizo Labov es que, y figúrense, esto ocurrió en el 1966, es una investigación bastante vieja, pero lo que hizo él es, con una grabadora, a recorder, ¿no? Él fue a 3 tiendas diferentes de Nueva York, ¿ok? Una de las tiendas, so he went to department stores, 3 different types of department stores in New York, ¿ok? La primera tienda era una tienda donde iban a comprar los miembros de la clase socioeconómica más baja, ¿no? La segunda tienda era, y no me acuerdo el nombre de la primera tienda, pero bueno, la segunda tienda era algo como Macy's, ¿no? Una tienda donde iban a comprar los miembros de la clase socioeconómica media, ¿no? Y la tercera tienda era algo como Nordstrom's o algo así, donde iban a comprar los miembros de la clase socioeconómica alta. Entonces, los hablantes de basilecto, mesolecto y acrolecto, ¿no? Y Labov lo que hizo es determinar qué es lo que se vendía, qué tipo de productos se vendían en el cuarto piso, on the 4th floor. So he went and determined what it is that was being sold on the 4th floor of each one of those department stores. ¿Ok? Y luego él se quedó en la entrada de la tienda. Y para acá, las personas que entraban, él les preguntaba, excuse me, can you tell me where I can find women's shoes?
por ejemplo, or can you tell me where I can find men's clothing? Okay. La idea era que Labov quería que esos hablantes dijeran las palabras, oh, fourth floor, or oh, that's on the fourth floor. Entonces, él quería mirar la articulación, la pronunciación de fourth floor en todos estos hablantes para ver si había alguna diferencia en la pronunciación de según los miembros de estas diferentes clases socioeconómicas. Y lo que él encontró es que la clase socioeconómica más alta conservaba la R. Entonces, la clase socioeconómica más alta decía fourth floor, la conservaba, la pronunciaba. La clase socioeconómica más baja la elidía. Elidir significa omitir. It means to not pronounce. Entonces, la clase socioeconómica más baja tenía una tendencia a decir fourth floor sin pronunciar no, fourth floor. Esa elisión. Elisión significa omisión, ¿no? También encontró que la manera de pronunciar dependía del registro. Si las personas en general adoptaban un register, ¿no? Un registro más alto como una manera de hablar más formal, tenían una tendencia a pronunciar o conservar la R. Pero si las personas adoptaban un registro más informal, tenían una tendencia a elidir o omitir, elidir la R. Entonces, estas son las dos cosas más importantes que encontró Labov en este estudio del 1966. Pues se da el caso que la consonante S, ¿no? La consonante fricativa alveolar sorda en español, cuando está en una posición final de sílaba, también exhibe variación, así, ¿no? Entonces, su pronunciación puede variar no solo según el lugar de origen de los hablantes. Por ejemplo, los hablantes del Caribe tienen una tendencia más alta a elidir esta consonante al final de sílaba, pero también la pronunciación puede variar según la clase social y otros factores. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la variación diafásica. Diafásica. Hasta ahora hemos hecho un repaso rapidito. Variación dialectal, variación sociolingüística y ahora variación diafásica. La variación diafásica se determina según el registro, the register that a speaker uses. La variedad es una variedad lingüística situacional, depende de la situación. Vamos a ver unos ejemplos, solo para que ustedes piensen más en estas situaciones. Comparemos una situación donde nosotros tenemos que hablar en una entrevista de trabajo y una situación donde nosotros estamos hablando en un bar con algunos amigos, ¿ok? Si la persona con la cual estamos hablando, ¿no? Nuestro interlocutor, our interlocutor, si nuestro interlocutor nos pregunta, ¿cómo fue tu viaje? ¿No? Vamos a hablar o vamos a contar la anécdota de nuestro viaje o vamos a responder a esta pregunta de una manera diferente en una entrevista de trabajo versus en un bar con amigos. Probablemente sí. Probablemente en una entrevista de trabajo vamos a usar un registro formal, vamos a usar expresiones más formales, vamos a articular nuestras palabras de una manera diferente
quizás de una manera mucho más articulada, una manera más formal seguramente. Y en un bar con nuestros amigos vamos a usar expresiones y articulaciones más informales, ¿no? Entonces, en estas dos situaciones y en estas dos versiones de responder a la pregunta, vamos a tener probablemente bastantes diferencias. Perdón. Entonces, la variación diafásica se basa en el registro y el registro es la variedad lingüística según los factores situacionales, según la situación. Así que hasta ahora hemos visto dialecto, sociolecto y registro. También existe la variación histórica y nosotros no vamos a mirar esto en esta clase por falta de tiempo, pero quería que ustedes supieran también que dentro del, the umbrella term, la variación lingüística, pues esto es uno de los subcampos, la variación histórica. Y este subcampo mira cómo cambia la lengua a través del tiempo. Pero en esta clase no vamos a ver nada de esto porque no tenemos tiempo. Ok. Ustedes pueden hacer pausa ahora y practicar a ver si pueden definir en sus propias palabras la variación dialectal que nos da lugar al término dialecto, la variación social o sociolingüística que nos da el término sociolecto y la variación situacional que nos da el término registro. Entonces es una buena práctica ahora hacer pausa y ver si pueden describir estos tres diferentes tipos de variación y los términos asociados en sus propias palabras, using your own words. Existe, esto es mucha información, bear with me, don't read it all on your own yet, I'll read it over with you. Entonces, un término muy importante en todo esto es la variedad estándar, the standard variety. ¿Qué significa la variedad estándar? Okay. Remember, speakers are in a society, right? So when you're looking at linguistic variation, you're looking at how people speak in different ways, but within society, ¿no? Entonces, the standard variety o la variedad estándar es un concepto muy importante dentro del estudio de la variación lingüística. Y yo aquí he puesto información en inglés porque quiero que ustedes asimilan e integren la información que a veces puede ser un poco difícil y luego la vamos a poder referirnos a esta información en español. So, the standard variety, or simply the standard of language, is the variety which enjoys the highest status and the highest prestige in a speech community. Prestige is the social value which is ascribed to a linguistic variety. A prestigious variety is one that is socially widely accepted and most highly valued. The standard variety of a language is generally codified, that is, written down. Codification includes the description of a number of linguistic norms in dictionaries and grammar books, which officially define the correct usage of the standard variety, both written and spoken. This prestigious codified variety becomes the legitimized standard. Moreover, the language as a whole is thus regularized and standardized, whereas varieties with less prestige become marginalized. The standard is usually the institutionalized variety of a language. That is, it is used for official purposes like law, politics, and in the media. Although other varieties of a language may be regarded as less prestigious than the standard, they are not inferior to the standard. Neither are they of less quality. Usually,
one variety has become the standard because of various external non-linguistic reasons, for example, political, social, or historical circumstances. Entonces, muy importantemente, ¿no? La variedad estándar en muchos casos se basa sobre una variedad escrita, porque es la norma lingüística que encontramos descrita en los diccionarios, en los libros de la gramática, y está codificada, ¿no? Está descrita y escrita, ¿no? Descrita y escrita. Entonces tiene todo un código y viene aceptada por la sociedad, viene aceptada como la manera, quote unquote, correcta de hablar, la manera correcta. Pero nosotros sabemos que los lingüistas no nos enfocamos en ninguna manera correcta de hablar. Esto es la lingüística prescriptiva. Remember that from the very beginning of the semester? La lingüística prescriptiva prescribed. It told you this is the correct way of speaking. La lingüística descriptiva, no la lingüística moderna, no tiene una noción, doesn't have a notion, de una manera correcta de hablar. La lingüística descriptiva moderna solo quiere describir y mirar cómo hablan las personas de una manera espontánea. No nos interesa enfocarnos o prescribir y decirle a la gente, así tienes que hablar. Okay, well, linguists can say all they want that there is no value in assigning sort of like a correct language, because there really is, it's very arbitrary. Whatever it is that you decide is the correct way of speaking is usually based on varieties of language that reflect speakers that have some sort of economic power or political power, et cetera, et cetera. But when you look at it from a linguistic point of view and a scientific point of view, no one variety is superior to any other variety. However, because speakers operate in a society, you have to recognize that a variety is, one given variety is usually given more prestige, no? And it's usually referred to out in society as the quote unquote correct way of speaking. And so we have to give that variety a name because in society it has a role that we can't ignore. Okay, entonces a esta variedad la llamamos la variedad estándar. Okay, muy importantemente, although other varieties of a language may be regarded as less prestigious than the standard, and they're regarded as less prestigious by members of the society, right? Linguists agree that they are not inferior to the standard, neither are they of less quality. Okay? Entonces, una variedad se vuelve estándar, right? A variety becomes the standard because of other factors. They're non-linguistic reasons. They're external reasons like political, social, or historical circumstances that made it happen that one particular variety then became the standard. Okay. Finalmente, other than the standard variety of language, dialects are often stigmatized. They are regarded in a rather negative way as deviant cases of speech and are accredited with low prestige. Labels of good and bad English reflect the general attitude towards standard and non-standard varieties of the English language. Y lo mismo ocurre para español. Si yo le pregunto a ustedes, ¿dónde se habla el español más puro? Right? People still believe in a notion of the pure Spanish, and that is spoken in Spain because it's the mother nation, ¿no? No es cierto. Desde un punto de vista lingüístico, esto no existe. Un español bueno y un español malo no es una manera de mirar la lingüística de una forma científica. Prestige, however, is not entirely equal to standard. In fact,
any language variety, be it standard or non-standard, can have prestige among its speakers. Entonces, cuidado, porque la variedad estándar en muchos casos tiene más prestigio dentro de la sociedad en general, pero una variedad no estándar, ¿no? Una variedad que no es la estándar, también dentro del grupo de sus hablantes puede tener diferentes tipos de prestigio. Entonces, no queremos, we don't want to make like a parallel equivalence between prestige and standard. La variedad estándar sí tiene prestigio dentro de la sociedad, pero esto no significa que las otras variedades que no son estándares, que no tengan también prestigio dentro del grupo de sus hablantes. Entonces, tenemos una variedad estándar escrita, ¿ok? Esto es todo lo que vemos en los libros, los artículos en las revistas, etc. La variedad estándar escrita en español no la habla nadie. No one speaks the way the language is actually written. Never, ever, 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 ¿no? Entonces, nadie habla la variedad estándar escrita. Sirve como un modelo de lo que es correcto. Entonces, las personas que quieren hablar una variedad estándar quieren hablar lo más posible como la escrita, pero nunca lo hablan por completo, porque ningún ser humano habla como se escribe, nadie. Ahora, la variedad educada oral, o también a veces se llama la variedad estándar oral, se llama también la norma culta oral, all the same thing. Variedad educada oral, variedad estándar oral o norma culta oral, todo es la misma cosa, ¿sí? Importantemente, no hay una norma culta oral única en todos los países hispanohablantes. Es decir, España tiene su norma culta oral, México tiene su norma culta oral, Uruguay tiene su norma culta oral, ¿ok? Entonces, cada país tiene su propia versión de la variedad educada o de la norma culta oral. Y la variedad educada oral generalmente se asocia con un grupo social que tiene poder, como hemos visto, ¿no? Poder político, poder cultural, poder económico, y por eso tiene ese prestigio. It's nothing about the language itself that's prestigious. It's nothing about the syntax, nothing about the morphology, nothing about the phonetics, right? There's nothing about the actual linguistics of the variedad estándar or variedad educada oral. Nothing linguistic-y makes it prestigious. It's just the power that its speakers have that then make that variedad prestigious. Finalmente, la variedad educada oral tiende a acercarse más a la lengua escrita y quizás por esta razón también se le da prestigio porque es la variedad que más se acerca a la variedad estándar escrita. No es la misma porque oralmente tenemos mucho más matices, nuances que lo escrito. Nadie habla como lo escrito, pero esta variedad educada oral o norma culta oral es la que más se acerca a la variedad estándar escrita y quizás también por esta razón se le otorga o se le da prestigio a esta variedad. En la página 396 se habla de las variedades de contacto. Yo solo quiero que ustedes vayan a esta página y que hagan una lista de con qué lenguas está en contacto el español. Porque nosotros vimos, ¿no? Variedad dialectal, variedad sociolingüística, variedad diafásica, right? Those are the three we looked at. Pero luego vimos la variación histórica. So
historical variation also exists, pero no la vamos a ver porque no hay tiempo. Existe también variación según el contacto. Cuando el español viene en contacto con otra lengua, el español cambia, tiene influencias de la otra lengua. Y entonces, en la página 396 hay una lista de lenguas con que el español está en contacto. Y cada una de estas variedades de contacto va a tener características del bilingüismo, ¿no? Entonces, quiero que ustedes también sepan todas las diferentes variedades o la variación de contacto con otras lenguas. Así que en la conclusión, quiero que ustedes repasen todos estos conceptos y quiero que piensen en por qué la variedad estándar se defiende como una variedad superior en la sociedad, ¿no? Y reflejen de nuevo, ¿hay razones objetivas por las cuales la variedad estándar no es una variedad superior? ¿Cuáles son? Entonces, si ustedes piensan en todo lo que hemos aprendido sobre la fonética y fonología, sobre la morfología, sobre la sintaxis, ¿no hay alguna razón objetiva de por qué la variedad estándar no es de hecho superior, que es simplemente otra manera u otra variedad dentro de toda la lista de variedades del español? Piensen un poco en estas preguntas. Para la tarea, por favor, lean las páginas 391 a 396. Se explica todo lo que acabo de decir y con ejemplos y detalles. Muchas gracias por su atención.